Hola usuarios y usuarias de Somos Asamblea Radio. Como todos los viernes estamos acá en tu programa Cultura, Patrimonio y Espiritualidad. Agradecemos primero que nada a Dios Padre Todopoderoso, a Olodumare y a toda nuestra esencia creadora por permitirnos estar este mediodía con ustedes en sus hogares. Gracias por supuesto también a nuestro hermano, un religioso del Consejo Patriótico Cristiano, un hermano de 1000 batallas, director de la Oficina de Participación Ciudadana, el licenciado José Perales. Agradecemos también, la gracia por estar en la gestión de la Asamblea Nacional a nuestro presidente de la Asamblea, el doctor Jorge Rodríguez, al primer vicepresidente Pedro Infante, a la segunda vicepresidenta América Pérez. Transmitimos desde la Oficina de Participación Ciudadana. Esta es una producción y conducción de mi persona, el licenciado reverendo David Daniel, certificado de locución 41.897 y de productor nacional independiente 27.297. Somos gente de Dios, es la fundación y la organización que respalda la producción de este programa. Como operador de cabina tenemos hoy a nuestro hermano Miguel Herrera de Izquierda 99.1 FM, de La Guaira, el mejor DJ de Venezuela, DJ de la ZC, y a nuestro hermano Charles Bompar, tremendo comentarista deportivo. Han escuchado el programa de Charles, un hombre que se especializa en el área, venido del estado Bolívar y que lo rescatamos para acá, para Caracas, y está haciendo tremendo trabajo en Somos Asamblea Radio. Y tenemos pues, como siempre, en la fotografía y video para la promoción de este programa, a nuestro hermano Gaspar Pinto, y siempre con la colaboración de Norma por allí en la oficina de secretaría. Pueden seguirnos a través de Twitter, por @PoderYLeyes, por Facebook, @Participación Ciudadana, TikTok, @PoderYLeyes, por Instagram, PoderYLeyes, y por YouTube, @Somos Asamblea Radio. Hoy tenemos un programa especial, muy bueno, que yo lo venía cocinando hace tiempo, pero no se me había dado, porque Gladys siempre anda ocupada, ¿vale? Y hoy hemos coincidido y estamos haciendo esta edición de Cultura, Patrimonio y Espiritualidad para conversar un poco aquí sabrosito sobre las verdades de nuestra espiritualidad. Le decía en el previo a Gladys, antes de entrar aquí, siempre lo conversamos, que la gente le pasa por un lado un hermano de las prácticas ancestrales y los que no se asustan empiezan a tocarlos, a ver si se les pega algún milagro. Entonces eso lo llamamos sacralización, ¿verdad? Sí. Porque o sacralizamos para bien o sacralizamos para mal. Pero hoy vamos a deconstruir todas esas cosas con mi hermana Gladys, que está aquí con nosotros. Bienvenida, Gladys, a Cultura, Patrimonio y Espiritualidad. Muchísimas gracias, reverendo David, amigo David. Muchísimas gracias a toda la audiencia de Somos Asamblea Radio. Y bueno, contenta por estar aquí contigo realmente, porque aparte de hacer espiritualidad y estar llevando al reverendo, al hombre de Dios, a todos los ámbitos, también estás enseñando desde tu rol de comunicador, de maestro, de amigo, de profundamente preocupado por todas las situaciones humanas, ¿no? Entonces creo que ese quehacer de la vida, ¿no? De ese andariego es bien bonito que esté aquí, bueno, y estoy contenta por eso, porque estoy con un hombre que realmente conozco y respeto muchísimo por eso, porque no solamente es el sacerdote, no es solamente es el reverendo, sino que es el hombre al servicio de Dios a través del quehacer diario, que es como debe ser el sacerdocio realmente. No para el encierro, no para la oficina, no para el título, para la ropa, ya está, sino para todo. Entonces me encanta estar aquí, de verdad. Bueno, vamos a presentar un poco a nuestra invitada. Gladys nació en Caracas en mayo de 1960 y algo. Es licenciada en Comunicación Social, mención audiovisual, egresada de la Universidad Católica Andrés Bello. Sí. Además, en 1993 se hizo sacerdotisa de la regla de Ocha afrocubana. Es iniciada en el 1991 como Yanifá consagrada ya para el 2000
16. Sí. Y bueno, Gladys desde el 2004 es una asidua investigadora y conferencista en temas relacionados con las religiones de antecedentes yoruba y su extensión en el Caribe. Siempre me recuerdo de Gladys y de mi hermana acá presente, porque en una oportunidad decíamos, no, que lo afro, que tal, que no sé qué. Y dicen, mire, corrijan la cosa, religiones de matriz afro. Claro. Y yo te la compro completamente, ¿sí? Porque bueno, tenemos ahí un tema con nuestro hermano Chucho García, con el tema afro-venezolano y el planteamiento que se hizo hace 2 años de la raíz también indoamericana, ¿no? Sí. Que es importante profundizarla, sobre todo aquí en Venezuela. Gladys ha trabajado como investigadora y redactora para la revista Los Orichas de Venezuela, Os Areo de Puerto Rico, Evo Esotérico de Venezuela y Cultura Yoruba de Venezuela en ediciones impresas. Actualmente es colaboradora para las ediciones digitales de Evo Esotérico, medio especializado en religiones de matriz afro en el Caribe, y es la primera mujer admitida en esta visión de, de la regla de Ocha para el trabajo con las religiones de matriz afro. Y a eso nos vamos a referir en este primer segmento y lo que ha acontecido esta semana pasada, empezando la semana el lunes, la fiesta de San Juan. Sí. San Juan, yo me desplegué todo el lunes, no paré la pata en mi casa porque bueno, yo soy un sanjuanero, porque además a mí me consagran reverendo de la iglesia anglicana el día de San Juan. O sea que tu aniversario fue Yo el cumplo lunes. año el día de San Juan. ¿Cuántos años y de el 7 de consagrado? diciembre. Este año cumplí 12 añitos, soy un adolescente. Ay, pero qué belleza, es bastante. Entonces, chévere con el tema de la fiesta de San Juan. Y vamos a hablar con Gladys en este primer segmento de por qué San Juan congrega tanto al pueblo venezolano. Fíjate que nos tenemos que remontar a los momentos de la esclavitud, ¿okay? Nuestros ancestros esclavizados tenían un día libre, y uno de esos días libres, donde realmente eran libres, era el día del solsticio de verano y era el día consagrado a San Juan Bautista. Entonces, como parte de la celebración de las cosechas, como parte de la celebración del tiempo nuevo, pues se les permitía ese día ejercer su fe, ¿no? Y manifestar su fe de cualquier manera. Entonces, a lo largo y ancho del país, pues esa fe se manifiesta no solamente con San Juan, que está asociado con el advenimiento, porque no es solamente el advenimiento en este caso de Jesús, cuando uno lo piensa, sino que San Juan anuncia a Jesús como buena nueva, si lo vemos de esa manera, también como lo hizo el ángel Gabriel en un momento con la Virgen María en la concepción. Pero cuando pensamos en San Juan, pensamos en el advenimiento no solamente de la buena nueva para el cristiano, sino también en advenimiento de cosecha, de tiempo de fertilidad, de tiempo de recoger, de tiempo de qué hacer. Entonces era un día libre para los esclavizados, y la manifestación más interesante es adorarlo como manifestación de esa libertad, manifestación de la buena noticia, manifestación de todo lo que trae el hacer y la cosecha, y además de eso, la posibilidad de ejercer un poco tu cultura, de transmitir, de reconstruir y de vivir, aunque sea un día o un tiempo en el año, ese ambiente. Entonces, las manifestaciones musicales asociadas a San Juan, El tambor. claro, es la expresión máxima de nuestra africanidad. Tú no puedes pensar en africanidad sin pensar en tambor. Nosotros somos tambor. Claro, claro, el corazón es el tambor, el sonido originario, ciertamente sí, pero además cuando pensamos, y el africano todo lo expresa a través de la música, ¿no? El occidental pierde esa gracia, las religiones abránicas se pierde un poco, pero para nosotros toda la expresión es musical. El nacimiento se canta, el crecimiento se canta, las ceremonias de iniciación se cantan, el funeral se canta. En la mayoría de nuestras religiones de matriz afro, todo tiene canto, todo tiene tambor, todo tiene una expresión musical. Y si vamos, por ejemplo, a las escrituras, en el hinduismo tenemos la sílaba Om, que es sonido. Cuando vamos a la Biblia, dice la primera de Juan, antes de la nada era el verbo y el verbo era Dios. Entonces hablamos de que la palabra también es Dios.
Entonces volvemos a hablar de que la palabra como sonido originario, ¿no? Como creación. Y se ha demostrado de hecho que la tierra tiene un sonido, lo han demostrado desde el espacio. Y entonces es interesantísimo entender que la vida tiene sonoridad. Entonces para nosotros la expresión de vida, para la expresión de comunión con el Creador, para la expresión de comunión con nuestros ancestros y con el todo, con todo lo que vibra en la tierra es la música. Entonces bueno, San Juan evidentemente puede ser de alguna manera celebrado por la gente que no es afro y lo entienden, y por otros puede ser satanizado, lo que hablabas tú, por el mismo tema del tambor, por el mismo tema de los rezagos del racismo, por el mismo tema de la falsa creencia que en algún momento origina la bula de 1452 Dum Diversa, donde el Papa autoriza a cazar sarracenos y paganos y condenarlos a esclavitud, precisamente creyendo que no tienen alma. Entonces a partir de allí pues se cree que nuestros ancestros no tienen alma, y de ahí viene la satanización pues del tambor y de todas nuestras expresiones. Cuando tú piensas en San Juan es de inmediato, o sea, San Juan no es solamente la conexión con la deidad desde el punto de vista de la fe, sino San Juan es la cultura, San Juan es la madre, San Juan es la abuela, San Juan es el pueblo, San Juan es la comida, San Juan son los códigos dancísticos, son códigos musicales específicos, porque no es lo mismo un cumaco que un culo de puya, no es lo mismo un culo de puya que un quitiplá, no se baila de la misma manera, por decirlo de alguna manera, en el sur de Venezuela, que se baila calipso con tambor de cuero, y el mismo calipso se baila, el mismo calipso se baila en el Caribe con estilpán, con olla de metal, por ejemplo, con tambor de metal. No es lo mismo oír San Juan de Carabobo, que se usa con San Millán, con tambor de San Millán, que oírlo aquí mismo, que es culo de puya, o en La Guaira, ¿no? Que es con cumaco. Entonces son muchas cosas que tienen sus códigos específicos, pero un común denominador: negritud, ¿no? Y el permitirte expresarte en todo su sentido. Se ha banalizado evidentemente porque el tambor llama la atención, se ha banalizado evidentemente por la connotación física que puede en algún momento tener el tema del tambor, pero ya eso tiene que ver con un despegarse, ¿no? Del hecho cultural, y no mirarlo como diversidad cultural, sino satanizarlo o sexualizarlo en negativo, ¿no? Entonces sí, pero cuando vemos a San Juan vemos eso, es la transmisión de cultura total y absoluta. Y si te das cuenta, David, y creo que me habías hablado de que tenemos que orientar el programa hacia la mujer, cosa que me parece maravilloso. Cuando nosotros pensamos en mujer, pensamos en inmediatamente, o sea, por la idea del pater familias en derecho y de la figura romana del hombre que manda y la mujer es un hecho secundario. No pensamos en que la mujer realmente es la dueña de la cultura, y la dueña de la casa, y la dueña del país, y la dueña de la matria y de todo. Porque resulta que es a través de la madre que aprendes el idioma, que aprendes las primeras letras, que aprendes los primeros cantos, que aprendes la comida. Es la madre la que te baila cuando estás chiquito y la que baila contigo para que aprendas a bailar. Si tu mamá no te bailó, es difícil que aprendas a bailar, ¿no? Eso es una cosa seria. Bueno, vamos entonces aproximándonos ya a nuestro segundo segmento para ir profundizando en esa visión patrimonial de la madre, de la Eva mitocondrial, claro, y de todo el principio de la vida que nos sustenta y que da valor también a la espiritualidad y las religiones. Porque si algo tiene el Señor Jesús, a la religión a la que yo me he circunscrito, es que dicen los libros que no nos quieren mostrar que muchas mujeres andaban con Jesús, pero siempre se habla de los 12 apóstoles y se habla de la vida de alguno de los apóstoles, pero hay una mujer que no la pueden ocultar, y esa mujer sale corriendo hasta el encuentro con el Señor Jesús en su momento de la resurrección. 2 mujeres, y entonces el texto bíblico tiene que decir: y las mujeres fueron a ver la tumba. ¿Por qué las mujeres? ¿Por qué siempre las mujeres? Vamos entonces a cerrar este segmento para seguir con Cultura, Patrimonio y Espiritualidad y nuestra invitada Gladys Quiroga, con quien estamos conversando
sobre las religiones de matriz afro, la participación de las mujeres en esta espiritualidad y el legado patrimonial que nos deja las religiones de matriz afro a la espiritualidad nuestra venezolana. Esto es cultura, patrimonio y espiritualidad. Seguimos acá con tu programa Cultura, Patrimonio y Espiritualidad. Hoy tenemos a nuestra hermana Gladys Quiroga. Bueno, le recordamos a nuestros usuarios y usuarias que nos pueden sintonizar por X en @poderileyes, Facebook @participación ciudadana, TikTok @poderileyes, Instagram @poderileyes y por YouTube somos Asamblea Radio. Este es un programa que busca exaltar la cultura, el patrimonio y la espiritualidad nuestra venezolana. Conversábamos con nuestra hermana Gladys acerca de la participación de las mujeres en los cultos de matriz afro. ¿Por qué queremos hacer esto? Porque mucha ha sido la crítica creativa constructiva dentro del cristianismo al rezago que hay de la participación de la mujer. Más sin embargo, creo yo que dentro de las religiones de matriz afro, aunque hay un conflicto con los que se asumen sacerdotes de Ifá con respecto a las mujeres, las religiones de matriz afro o de raíz africana aplican mejor lo que es el principio de la espiritualidad y de eso queremos conversar. Sí, bueno. Habíamos hablado antes del tema de la difusión cultural. Las religiones abránicas no toman en consideración a la mujer. De hecho, cuando vamos históricamente, no solamente las religiones abránicas, ¿no? En Egipto hubo faraonas, pero ella era tratada como el rey. Es decir, el hecho de que hubiera una faraona no significaba que el resto de las mujeres iba a tener derechos, no los tenían. En el caso de las sociedades abránicas, bueno, ya sabemos que la mujer viene de la costilla o del costado de Adán, entonces es un apéndice. Y antes de ella, pues hubo otra en la historia escondida también, de la que tú dices que en los libros no se habla. Era pelirroja, por cierto, dicen que era Lilith, y que la convierten después y la satanizan, la demonizan, porque ella decide ejercer su sexualidad en plenitud. O sea, no se permite ser subyugada por Adán. Entonces, hermana, no hable de eso, me van a satanizar. No, entiendo que es necesario decirlo porque es necesario decirlo porque estamos hablando desde la perspectiva de género. Claro. Y son anteriores a lo que entendemos hoy como la Biblia, eso lo sabes tú como estudioso, y además lo entendemos nosotras. En nuestras religiones generalmente no existe ni siquiera la diferenciación por género. Nosotros no tenemos artículos ni determinados ni indeterminados que definan género. O sea, el, la, los, las no existe. Por ejemplo, en la cultura yoruba, unos, unas no existe, ¿no? Se dice hombre okun ring, hierro fuerte, mujer obin ring, hierro suave. Pero fíjate que hierro al fin, pero no se dice ni el hombre ni la mujer, okun ring o bin ring, o sea, pero es hierro suave, hierro fuerte. Y nosotros venimos, el primer ser humano, creemos que el primer ser humano creado directamente por las manos de Olodumare, o sea, el supremo hacedor, es mujer. Porque hasta antes de eso, todos los irúmoles, o sea, seres celestiales, ayudaron en la tarea de formar a los seres humanos, y entonces el creador les insuflaba vida, más nada. Pero directamente diseñado por él y hecho por él una mujer. Nini, que es la madre de la humanidad para nosotros, y coincide de alguna manera con la idea de la Eva mitocondrial descubierta a finales de la década del 90. Entonces tiene que ver, ¿no? El primer ser creado por Dios es mujer para nosotros, o el único ser creado directamente de la mano de Olodumare. Eso me recuerda a una diosa del pueblo egipcio que fue paganizada porque es la madre de la creación. Cuando estudiamos teología, esa diosa forma parte de los símbolos demonizados, que se le atribuyen características de demonio, porque es la confrontación de la clase religiosa de un estilo con otra clase religiosa
qué es más ancestral, ¿no? Exacto. Desde el punto de vista de mi interpretación Ok. como estudioso de las religiones, aunque he hecho una opción por el cristianismo, ¿no? He hecho una opción por el cristianismo, pero eso no niega que uno indague de las verdades, ¿no? Claro. Por eso te decía cuando hablábamos de Lilí, que la gente cree que es un mito y es una realidad histórica que es llevada hacia los relatos apócrifos, Sí. para no darle más sustento y darle base a lo que en la fe occidental reconocemos como único y como absoluto. Sí. En ese sentido, pues, quisiéramos seguir conversando contigo sobre un tema que yo sí no lo tengo que negar como cristiano. A mí me interesa la participación de la mujer en la vida de la iglesia. No creo que pueda existir salvación, yo no creo que pueda existir forma de humanizar el amor sin la participación de la mujer. Es que volvemos al tema anterior, la mujer es la dueña de la cultura, total y absolutamente. Sosténme aquí el micrófono, porque necesito hacerlo. Yo siempre hago este juego porque me parece bellísimo. Cuando hago conversatorios de mujer lo hago. Le pregunto a las madres, ¿qué le enseñas al bebé? Cuando tú le estás dando de comer, ¿no? Entonces después le dice, arepita de manteca. Sí, claro, y lo estás enseñando a hacer arepa. Claro, pero lo estás enseñando a hacer arepa. Claro. Y además le suenan las palmitas como a ti cuando estás haciendo la comida, ¿no? Después haces eso, cuando lo estás acunando, duérmete mi niño, le estás cantando el himno nacional. Y tú le dices, yo soy tu mamá, esto es sopa. O sea, te das cuenta y eres tú como mujer la responsable de la difusión de la cultura. La mujer afro en general tiende a congregar, ¿no? Y en cuanto a la religión en general, la mujer también es, porque si te das cuenta, ¿quién imparte catecismo? Yo me acuerdo que a mí me daba catecismo, eran mujeres siempre. Mujeres. O sea, siempre es una señora con anteojos, que es mamá, que es abuela de alguien, o que es la maestra de segundo grado, esa es la que te da catecismo. O sea, la que hace la catequesis es la maestra, es la señora. La que va y hace misión es la señora. Y cuando lo ves en todas las religiones es igual. O sea, cuando tú ves, por ejemplo, hermanas cristianas de algunos grupos están repartiendo sus libros y son mujeres las que están paraditas en la calle con su falda larga, ellas puestas ahí. En nuestra fe también. Aunque sean los hombres quienes quieran ostentar la más grande jerarquía, y hagan alarde de esa jerarquía, somos nosotras, ven acá, esto se cocina así, esto se hace así, se reza así, esto es así, asado. Y es la madre la que está enseñando las primeras letras, siempre. Entonces, hay un avance bonito, por lo menos en nuestros grupos afro, pero afro no afro de estos procesos de transculturalidad o de las culturas de resistencia nacidas en el Caribe, sino las religiones de matriz afro originarias. Cada uno de nosotros tiene roles definidos, pero la mujer se toma como sustento de la sociedad. Entonces, en el caso de las religiones abránicas, a mí me hace gracia porque siempre las quieren dejar como atrás y resulta que la que enseña todo es la mujer, todo. Y una cosa que me llama la atención de ustedes, específicamente los anglicanos, no sé si en tu grupo, pero por lo menos ya los anglicanos que pertenecen, creo que al arzobispado de Canterbury, tienen mujer, me parece que sí, y tienen obispas y tienen sacerdotisas mujeres que ejercen, ¿no? Entonces te das cuenta que hay una evolución necesaria y hay un tema de compromiso. No es que nosotras nos comprometamos más, sino que tradicionalmente nos han relegado a un segundo plano. Y cuando nos toca ocupar posiciones sacerdotales, uno trata de estudiar más, de ser más seria, de ser más comprometida, más exigente, porque siempre va a haber un cúmulo de gente que te va a decir, ay, no. Y entre ese cúmulo de gente son hombres machistas y mujeres machistas, que son peores, creo. Entonces siempre te consigues con ese cúmulo de gente y estás en la obligación de demostrar realmente tu compromiso como estudiosa, como gente de fe y además como ente capaz de transmitir el conocimiento y el amor de Dios, porque realmente de eso se trata. Te persiguen. Claro. Te satanizan, incluso en tu propia fe. Claro. Tengo compañeras que, por ejemplo, aquí en Venezuela la experiencia del presbiterado solo es posible hasta ahora en la iglesia presbiteriana. Y la directiva de la iglesia presbiteriana de Venezuela es femenina y es progresista. ¡Qué belleza! Izquierda. Entonces son unas grandes aliadas teólogas, son 3 mujeres, una fue la vicerrectora académica
de la Universidad Católica Santa Rosa, la doctora Berla Andrade. Un saludo a nuestra hermana Berla. Me encantaría teóloga, conocerla. una mujer espectacular, muy amiga de mi maestro Ramón Castillo. Y aquí en Venezuela, nosotros como anglicanos, todavía no conseguimos una mujer que quiera hacerse reverenda anglicana. Le da como miedo, ¿no? Porque de pronto nosotros con eso marcaríamos la pauta para transformar también desde la iglesia anglicana. Dentro de la catolicidad vaticana, a lo máximo que llegan las mujeres dentro de las jerarquías a ser una acólito. Ministras extraordinarias para la Eucaristía. Ajá, pueden impartir solamente solo para Eucaristía. llevar la Eucaristía. Exacto, más nada. Y dentro de las iglesias pentecostales o neopentecostales son pastoras siempre y cuando demuestren una gran capacidad de influencia económica. Entonces, o que estén casadas con pastor, también me parece. Casadas con pastores que sean muy prominentes. Uh-huh. Entonces todavía nos falta falta mucho por avanzar, pero si tenemos que reconocer la expansión del cristianismo pentecostal en Venezuela, metámosle el ojo, tiene mucho que ver con eso. Porque en iglesias donde hay mujeres pastoreando, son iglesias más familiares. Y se acercan mujeres con su familia. Y entonces así se expande el fenómeno de la iglesia pentecostal. O sea, ya los hombres que son pastores no están arrastrando poblaciones. Y allí entonces, en ese sentido, dentro de la rama del cristianismo, es donde se ve el crecimiento de una diversidad eclesial. Entonces, lo que queda en contraposición son las religiones de matriz afro. ¿Me entiendes? Uh-huh. Que hay mujeres, pero entonces nuestros hermanos que son babalaos, que son oriatés, han pasado también por la cultura occidental y se muestran a veces cerrados al paso de las mujeres. Bueno, es muy difícil. A mí como maestra de ceremonia, primera mujer admitida como tal en nuestro grupo, o sea, la Sociedad Bello Oruba de Venezuela, yo fui la primera mujer oriatesa admitida como tal, a pesar de que venimos de allí, porque las mujeres fueron las que reconstruyeron el sistema en América, o sea, el sistema religioso en América y además social y cultural. Bueno, yo fui objeto de persecuciones y de amenazas de madrugada, me llamaban, me acosaban, todavía, después de muchísimos años, siguen haciéndolo y hay gente que pretende subyugarte, ¿no? Incluso en tu propia casa, llegan, tú sabes, como marcando territorio y bueno, uno tiene que cimarronear muy duro realmente, ahí es donde entro yo como buena afro y lo digo, yo soy cimarrón y mal mandada, conmigo no. Vamos entonces al cimarroneo y vamos a meterle en el próximo segmento, a propósito de las espiritualidades, una reflexión acerca de las reparaciones y todo ese tema que nos queda pendiente y que es una política de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que estamos trabajando. Esto es cultura, patrimonio y espiritualidad. Seguimos acá con tu programa Cultura, Patrimonio y Espiritualidad por Somos Asamblea Radio. Y estábamos aquí conversando con Gladys y su certificado de locución, ¿no? Porque Gladys también es una productora radial y audiovisual. Sí. Estamos en el segmento donde vamos a tratar desde la espiritualidad el tema de las reparaciones, que es un tema, que es una garantía que contiene la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y da especial relevancia a los planes, políticas y proyectos que pudiéramos avanzar desde el pleno conocimiento de las facultades que nos brindan las reparaciones en el contexto de nuestra venezolanidad. Eso es importante conocerlo a propósito pues de una corriente que nos ha planteado una estrategia que nos ha planteado el presidente, que es el tema de lo afirmativo nuestro venezolano, Gladys. Sí, nosotros no podemos desvincularnos, o sea, aunque no se crearon en el mismo momento, es importante vincularnos en este instante como discurso actual con el discurso de las 7 transformaciones. ¿Okay? Los afrodescendientes, la comunidad afrodescendiente pertenece a la segunda transformación, o sea, independencia plena. Pero eso además está concatenado
con el decenio que está terminando ahorita, el decenio de los afrodescendientes, las reparaciones. Es decir, todos esos son recursos que tenemos como comunidad y tenemos que asirnos de esos recursos como comunidad organizada, ¿ok? O sea, cuando hablamos de comunidad afroorganizada, no necesariamente afrovenezolano, puede ser afroperuano que vives en Venezuela, pero ya, o sea, aunque no esté formado culturalmente como afrovenezolano, eso también sería bueno diferenciarlo. Nosotros somos afrodescendientes, aunque yo no soy afronegra, yo soy afrodescendiente, yo soy bachaca, pues lo que llamamos aquí en Venezuela bachaco, ¿no? Y tú también eres afrodescendiente, independientemente, porque la gente piensa solamente en afronegro, ¿no? Y el afrodescendiente pasa por un tema de autorreconocimiento. Entonces eso es lo primero. Podríamos hablar después, ir dividiendo la conversa, ¿no? Aunque esto da para más. Quería preguntarte y hacer un inciso allí con el tema del decenio. Sí. Porque la gente le ve a eso una cualidad más esotérica, y yo quiero aclarar como cristiano que nosotros también vivimos una época que era el milenialismo. Y de ahí sale el asunto de el rapto, que es una teoría que en nuestros tiempos todavía se usa y fue probada que teológicamente no va. O sea, quiero decir con esto que en todas las religiones hay una capacidad de definir los tiempos históricos. Okay. Entonces quisiera que nos hablaras del decenio, porque allí está inmersa uno de los primeros principios y realidades de las reparaciones. Ok, el decenio es un tiempo que se toma, imagínate, los países de la ONU, se toma el CARICOM también para definir tiempos de estudio, ¿no? Y saber cómo se van a orientar, en este caso, las políticas de las comunidades afro, no solamente nuestras, sino del mundo, en la lucha en contra del racismo, la discriminación racial, en favor de la inclusión, en todo sentido, en favor del reconocimiento a la diversidad cultural, a la diversidad étnica, a la diversidad también, bueno, tecnológica, religiosa, o sea, cuando hablamos de diversidad en todo sentido también. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hablamos de decenio estamos hablando de un tiempo de estudio, pero es que el decenio se termina, pero no las políticas que se generan a raíz del decenio. Incluso se está hablando también en la ONU, recién hubo una reunión en el mes de abril, y se está hablando posiblemente de ampliar otras reuniones y de seguir haciendo el foro permanente para la afrodescendencia. O sea, la lucha en contra del racismo y la discriminación no puede ser de 10 años, porque estamos hablando de 400 años de trata. Claro. ¿Entiendes? Y la trata negrera es el peor de los crímenes cometidos en contra de la humanidad. Inicialmente es, como ya te lo explicaba, una bula papal que se llamaba Dum Diversas, de 1452, donde se autoriza al rey de Portugal a que vaya a capturar sarracenos y paganos y los convierta al catolicismo, pero bajo la condena de la esclavitud. Entonces es como el antecedente inicial a todo el proceso de trata esclavista, que duró, 400 años. Entonces, hablando de este tema, hablamos de 10 años de creación donde se insta a los estados a reparar, porque son dispositivos, las reparaciones son dispositivos que cada estado tiene que generar para resarcir el daño producto de la esclavitud, o sea, de la trata negrera, en este caso, de la trata y de la esclavitud. Entonces, esas reparaciones tienen que ver en algunos estados con resarcimiento económico, en otros con creación de políticas públicas comunitarias que favorezcan a las comunidades de afrodescendientes. El otro caso es también la creación de políticas sociales, ya no solamente públicas en cuanto a infraestructura, sino sociales, educativas, accesos económicos, generación de créditos, en otros casos también terapia psicológica. Eso está contemplado como reparaciones también, por el daño que hace el racismo y el endorracismo dentro de nuestras comunidades. También la transformación en cuanto a las políticas laborales, al acceso de la mujer. En el caso de la mujer hay una racialización y una feminización de la pobreza. O sea, el último estrato social es la mujer afronegra. Cuando hablamos de mujeres y pensamos en la sociedad desde el punto de vista piramidal y cómo está construida la sociedad occidental, en la parte más alta, en el vértice, están los hombres blancos.
En el segundo, las mujeres blancas. En el tercer escalón, los hombres afro. Y en el cuarto, las mujeres afro. Son el último estrato social, sí. Sí, desde el punto de vista de los derechos, desde el punto de vista del acceso al trabajo. De hecho, una de las luchas, por ejemplo, que tienen nuestras hermanas afronegras es el currículum vitae sin fotografía. O sea, que se exija un currículum vitae sin fotografía y que no se pida con fotografía. Porque hay muchas mujeres que tienen la calificación profesional, pero cuando ven la foto ya no les quieren dar trabajo. Exactamente, y eso es un tema de racismo sistémico y estructural. Entonces las reparaciones van en esa lucha en contra del racismo sistémico y estructural. También la práctica de nuestra espiritualidad se convierte en causa de reparaciones. Mucha gente nuestra, y cuando hablo de gente nuestra hablo de practicantes de religiones de matriz afro, no entienden que somos causa de reparación. Entonces lo pelean por el sistema, o sea, lo pelean desde el punto de vista del Estado laico, no que la laicidad del Estado, que el artículo 59 de la Constitución, ajá, sí, pero hay un Estado laico, pero si la mayoría que se mantiene en puestos de poder no es laico, sino religioso practicante, de alas cristianas, por ejemplo, y no aceptan que tú seas practicante de otra religión, ni que venga quien venga, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero si tú aludes a la política reparatoria y a la causa de reparación, deben dártela. Y tienen que dártela, porque es causa de reparación. O sea, yo soy víctima como afrodescendiente de racismo sistémico porque todas las bases del sistema están construidas, todas las estructuras del sistema están construidas en función de el racismo, y el capitalismo además se sustenta sobre las bases de la esclavitud, que eso es lo que la gente no entiende. Entonces, a partir de allí hay una cantidad de derechos que nos han sido negados, ¿no? Y que son velados completamente para nosotros. Entonces, como afrodescendientes estamos no solo en la necesidad y en el derecho de reclamar asistencia a las mujeres, acceso a puestos de empleo, más visibilidad en medios de comunicación, respeto a nuestra estética, sino también respeto y consideración a nuestra espiritualidad, porque la satanización viene de esa bula papal. O sea, ustedes no tienen alma y a partir de ahí 20.000 cosas. Si te das cuenta, hay un ícono de la Iglesia Católica que es completamente racista. Yo no sé si tú te has dado cuenta. San Miguel Arcángel. El arcángel hermoso, rubio, lo ponen con sus alas bellísimas y lo que está pisando abajo, si se dan cuenta, tiene la piel morena y tiene cabello rizado. Eso evidentemente puede aludir al tiempo histórico de la invasión mora en España y la lucha del Reino de Castilla, obviamente contra los moros, los 400 años de invasión mora en España. Ok, pues podemos creer que estamos bien por eso y que lo satanizaron por eso y que el icono tiene que ver con eso, pero en este tiempo no se justifica. No hay razón de ser. No. Y es un icono completamente racista, si te das cuenta. Entonces, y así 20.000 detalles. Y entonces es por eso que a nosotros se nos va satanizando desde el punto de vista espiritual. Y desde el punto de vista de las reparaciones, las comunidades organizadas, es decir, cuando hablamos de comunidades afroorganizadas, no tiene que ver con que sean parte del Cumbe Nacional Afrovenezolano, donde yo milito, o del movimiento de la red de organizaciones afrovenezolanas, que por ejemplo el movimiento que maneja Chucho, o de otros grupos asociados, o del Cumbe Mujeres, no importa. Importa es simplemente que sea población afroorganizada en conciencia de sus derechos, haciendo propuestas para poder generar políticas públicas. Sabe que este programa se escucha a nivel internacional. Es importante que estemos trabajando estos temas porque así se sabe cómo estamos trabajando y cómo nos estamos organizando los movimientos populares en Venezuela para respaldar este proceso que llamamos el proceso de democracia bolivariana, que es participativa y protagónica, y que después le pusimos el apellido de socialismo del siglo XXI. Pero bueno, de eso vamos a conversar en el próximo segmento, porque como todos sabemos, nos acercamos en el próximo mes a una elección presidencial y queremos destacar en este próximo segmento lo que han sido los avances en planes, políticas y proyectos desde la materia constitucional, a propósito que estamos en la Oficina de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional, y bueno, se estuvieron realizando algunas actividades la semana pasada, y tú, de alguna u otra manera,
como asesora que eres de estos colectivos, tienes información y yo también, y queremos socializarlo con nuestros hermanos de Venezuela y del mundo. Bueno. Esto es Cultura, Patrimonio y Espiritualidad. Ya regresamos. Esto es Cultura, Patrimonio y Espiritualidad por seno.fm/Somos Asamblea Radio. Por allí nos puedes sintonizar en Venezuela y también en el exterior para nuestras personas pues que tenemos como contacto fuera del país, Gladys. Estamos conversando pues, venimos de lo cultural, del San Juan, de la participación de las mujeres, de hablar un poco sobre las reparaciones y ahora para nuestros usuarios y usuarias queremos conversar acerca de este momento histórico al cual nos acercamos este próximo mes, a propósito de que hoy es 28 de junio y ya a un mes tenemos de las elecciones presidenciales. Un evento de gran importancia, un evento que nos lleva a nosotros a tener una preferencia política sin discriminación de las otras condiciones políticas que tienen los demás, porque la gente cree que porque uno es un religioso que tiene una preferencia política y tiene su corazoncito que late para la izquierda, no le importa el que está en la otredad. Sí nos importa, solo que como nos importa tenemos que hablarles con la verdad. Y la primera verdad que tenemos que decirle a la otredad es por qué nosotros hemos tomado como opción la garantía constitucional del 99, la democracia participativa y protagónica y el proceso en el cual ya tenemos 25 años. Sí, ¿por qué lo hemos tomado? Definitivamente por una razón, porque es participativa, es la primera. La segunda, porque hay una consideración absoluta a la diversidad en general. Yo soy cincuentona, aunque parece que tuviera menos edad, pero sí soy cincuentona grande. Y tengo que decir que yo viví los 90, los viví, obviamente que sí, y la gente dice, no, que aquí no había gente pobre. No, sí había gente pobre. No, que había mucho trabajo. No, yo no tenía empleo tampoco. No, ¿qué tal? No. Y lo peor no era eso, sino simplemente no tenías voz para decir nada. Entonces muchas cosas se están satanizando por las redes sociales, porque tampoco había redes sociales, ahora hay redes sociales, entonces la inmediatez de la información hace que muchas cosas lleguen y puedan deformarse y otras se manipulen y otras llegan bien, pero el hecho era que no había redes sociales ni esa inmediatez informativa y evidentemente muchas cosas pasaban por debajo de la mesa, pero no era que no existían. Porque a veces la gente se disocia y habla de dos países inexistentes, un país rosadito que no tenía problemas y un país nuevo, sí, todo. Sí, y un país donde entonces ahora estamos todos y supuestamente estamos muy mal y no tenemos nada y tal. Y yo siento que la combinación de factores, lo hablamos hace un rato, se nos une, ¿no? A veces la falta de conciencia de clase de muchos de nosotros mismos, de la conciencia del otro, que es tan necesaria. Y para eso no tienes que ser de izquierda nada más. Para eso tienes que ser buen religioso, de buen corazón, buena persona, de buena familia, de buena casa. Y cuando hablo de buena familia no se entiende como lo entiende la gente con dinero. Buena familia es gente con dinero. No. Ese que tiene casa, bien educado, donde te agarran y te dan un pan y te dicen, bueno, tengo un solo pan y hay que dividirlo entre los 2 hermanos o entre los 3 hermanos y uno tiene que sacar 3 pedazos iguales o 2 pedazos iguales. Y aprendes que compartiendo, que siendo honesto, que siendo educado, donde hay esa mamá que te daba... A mí me daba mi chancletazo. Bueno, mi abuela no me dio a mí, porque yo siempre entregaba el vuelto, pero a mi hermana sí delante de mí una vez. ¿No? Por ejemplo. Entonces, y mi abuela llevó a mi hermana, una vez llegó con una cartuchera y la llevó para la prefectura. Yo me acuerdo de eso y fui yo chiquita. ¿Entiendes? Wow. Sí, para que mi hermana viera que no se podía robar, ¿no? Y el policía le siguió la corriente a mi abuela. Nosotras 2 traumatizadas por eso. Pero realmente son detalles, ¿sabes? Entonces son esas cosas que falta conciencia de clase, pero por el otro lado entonces está la arenga de que están mal. Y no puedes estar, o sea, tú no puedes presentar 2 clases de país. Por el otro lado, hay una campaña que se presenta solamente para la gente que emigró y nosotros no estamos aquí. Y nosotros no somos tan víctimas de la misma situación. Por ejemplo, estamos aquí. Exacto.
¿Por qué estamos aquí? Pues somos resilientes. ¿Por qué estamos aquí? Porque queremos estar aquí. ¿Por qué estamos aquí? Porque no creemos en la violencia. ¿Por qué estamos aquí? Porque creemos que es posible cambiar las cosas. ¿Por qué estamos aquí? Porque no nos dejamos engañar. Porque hay muchísima gente que se fue y está pasando mucho trabajo afuera. Mucho trabajo, tratados como ciudadanos de segunda, gente que no está comiendo bien, gente que lo sacan del alquiler, gente que está viviendo en la calle, gente que está pasando necesidad real, pero eso no lo dicen. Entonces hablan y dicen, no, que las sanciones son para el gobierno y no para la gente. No, cuando tú no puedes negociar, cuando tú no puedes vender petróleo, cuando tú no puedes negociar, cuando tú no puedes comprar medicinas, cuando tú no puedes tener acceso a tus reservas, cuando tú no puedes manejar tu propio dinero, evidentemente que tiene que crearse un caos en tu casa. Entonces, ¿me quieres quemándome la casa? ¿Me quieres quitándome lo que es mío para decirme que me quieres? Te amo pero te odio. No, eso es un amor tóxico. Yo no quiero ese amor tóxico. Exacto. Y mucha gente no entiende que ese es un amor tóxico, que realmente ese amor tóxico no nos sirve bajo ningún concepto. Entonces nosotros seguimos aquí insistiendo porque podemos decir estoy aquí. Seguimos insistiendo porque nosotros no vemos las cosas desde encima, nosotros las vemos desde adentro. Y te voy a contar algo, yo hace días estuve en una reunión de mujeres, a mí se me aguan los ojos cada vez que hablo de eso, una líder comunitaria. Lo primero que dijo en su discurso, es que ella estaba en su VC, ok, pero que lo que tenía más orgullosa de ella misma era que estaba estudiando segundo grado en la Misión Robinson, que finalmente ella estaba estudiando y que ella no podía estudiar y que era la primera vez que la tomaban en cuenta, o sea, ella era lideresa comunitaria, pero que además ella estaba estudiando su segundo grado. Entonces, por favor, ¿en qué momento se hablaba de nosotros como dos clases de país? Una élite, una clase media que era media pobre siempre, porque nosotros no podíamos viajar todo el tiempo ni salir todo el tiempo, sino simplemente profesionales que teníamos lo justo. Y un salario. Y una clase pues pobre que no tenía ningún privilegio. Sí. Entonces cuando tú ves esas mujeres que te lo dicen además con qué orgullo en una reunión de mujeres, y hay doctoras, estamos licenciadas, maestrantes, yo soy maestrante, está la otra es directora de un instituto, y ella con qué orgullo te dice, y yo tengo mi VC y yo estoy ayudando a las mujeres en contra de la violencia, pero además de eso yo estoy estudiando, Dios mío. Entonces tú dices, me aferro más, porque eso es lo que está en peligro. ¿Entiendes? En cuanto a los logros de nuestra comunidad afro, tenemos mujeres afro en posiciones de mucha altura, tenemos afro reconocidas en la asamblea, en ministerios, en instituciones públicas, tenemos ley en contra de la discriminación racial, tenemos el INCODIR también, el instituto que pelea por nuestros derechos. Un saludo a mis hermanos del INCODIR, al Sí. profesor que está ya en la emisora del Ministerio de Interior y Justicia, tiene su programa también. Tenemos CONADECAFRO, Sí. tenemos participación en la ciencia, en el arte, en la política, y está Gladys Jovel Mejías como la científica cimarrona, Lilian Márquez Hugueto, Premio Nacional de Ciencias, Diógenes Díaz, Premio Nacional de Ciencia. O sea, tenemos también consideración de las variables, esto lo tengo aquí anotado porque hice un trabajo ahorita de esto, interseccionales que afectan a las mujeres afro y afronegras. O sea, el tema de la sexualización de la africanidad, de la racialización de la pobreza, de la feminización de la pobreza. Uh-huh. Entonces hay una cantidad de variables interseccionales que nos han afectado a las mujeres afro y afronegras, que en este momento están siendo como develadas y están siendo peleadas públicamente. Y ya tú puedes decir que no, y entonces estás obligada a tener un acompañante cuando vas a denunciar violencia de género, ya te pueden mandar un acompañante, te lo tienen que dar. Están obligadas las instituciones policiales a tomar la denuncia de una mujer afro, están obligadas las maternidades a tomar en cuenta a la mujer afro. Entonces, son muchos logros que nosotras no podemos dejar ir. Y por eso tenemos que aferrarnos más y con muchísimo amor. Además, soberanía. En mi casa mando yo. Aquí se hace lo que yo quiero, no lo que venga nadie de otro lugar a decir que hago yo. De manera que el futuro está en el planteamiento de la continuidad, en el planteamiento de seguir juntos, en el planteamiento de que nuestra esperanza está en la calle, con nuestra gente, en nuestra cotidianidad,
para eso es importante investigar, estudiar, no quedarse con la opinión que nos es dada. Un mensaje bien particular a nuestros usuarios y usuarias que nuestra Yeye Gladys le quiera dar a los usuarios y usuarios de Cultura, Patrimonio y Espiritualidad. Como te decía Nicolás, el día que nos encontramos ahí en la Plaza Bolívar, mi Yeye. Sí, la Yeye. El mensaje de Yeye es nosotros somos soberanía, eso en mi casa mando yo. Yo creo como mujer eso, primero, las mujeres somos territoriales, Venezuela es nuestra. Y no porque sea de un sector político o del otro, no. Es nuestra porque es de todos los venezolanos. Pero los asuntos los dirimimos entre los venezolanos y por los venezolanos y para los venezolanos. Vámonos desde por y para. La calle, hacer política y hacer el debate en la calle, ambos grupos, y el que tenga la razón obtendrá pues el cargo. Eso en nuestro sentido. En el otro sentido somos ciudadanos de paz y lo hemos demostrado. Nos metieron guarimbas, sacaron niñitos adolescentes a pelear para la calle, nos pusieron guayas en las calles para que se golpeara a la gente y se mataran y se degollaron. Cometieron un crimen atroz en contra de un hermano afro que lo quemaron vivo. O sea, nos han dicho chavestias, brutos, lo que sea. No importa, no importa. El tema es que estamos aquí y nosotros creemos en la inclusión. Y si queremos un país en donde quepamos todos, tenemos que votar definitivamente por quien nos incluye a todos. Así es. El futuro es de todos. Así que bueno, yo estoy en Afrofuturo también, por cierto. Excelente. Bueno, excelente el programa al día de hoy con nuestra hermana Gladys Quiroga. También estamos en ese encuentro nacional interreligioso donde nos encontramos las religiones abrahánicas, las religiones ancestrales, nuestras religiones indoamericanas, y participan también algunos hermanos y hermanas de los movimientos Vaisnavas o de las culturas más de tipo religiones hindú, dármicas, sí. Las religiones dármicas. Aquí en Venezuela esa diversidad es muy amplia y cada vez que nos encontramos es un clima de amor. Hay particularidades fundamentalistas a quienes les dirigimos hoy un mensaje y les queremos decir: Venezuela no puede ser fundamentalista. Venezuela es un país diverso y la independencia la hicimos todos por igual. Así que tenemos que seguir juntos. Sí, es de la inclusión, cabemos todos, es de todos. Esto fue Cultura, Patrimonio y Espiritualidad. Gracias por permitirnos llegar a sus hogares. Que tengan un buen provecho e invocamos la bendición de Dios, que es Madre y que es Padre, porque nosotros nos resistimos a ser practicantes de ese Dios que es malo y que es castigador. Yo soy ateo a ese Dios. Y soy creyente del Dios de Jesús, el que dice: Abba, Padre, mi papaíto. ¡Qué belleza! De ese Dios sí soy hijo. Muy buenos días.